Buenos días, hoy es 21 de noviembre, viernes 21 de noviembre de 2025 y estamos a 5 semanas con 6 días, o sea, 41 días para 2026. ¿Y cómo te quieres sentir llegando a 2026 o al 31 de diciembre de 2025? Y vamos a empezar un nuevo libro que es corto, esperamos leerlo el día de hoy, que es El principio de Pareto. Optimiza tu negocio con la regla del 80-20. Y adelante ya. Yosa, buenos días. Sí. Ah, sí. No, pues todavía no. Aquí. Datos clave, denominaciones, ley de Pareto o regla 80-20. Utilidad. En economía ayuda a la gestión empresarial, gestión de calidad de clientes de producción, existencias de recursos humanos, etc. Elaboración de estrategias comerciales y de marketing, etc. En física, en sociología y en estadística, así como en el ámbito privado, gestión del tiempo, organización de tareas, etc. ¿Por qué es eficaz? Según el principio de Pareto, el 80% de los efectos son el producto del 20% de las causas. El 80% de los efectos son el producto del 20% de las causas. Esta proporción permite identificar rápidamente la parte esencial de una actividad. El modelo está presente en muchos ámbitos de la vida cotidiana, entre ellos el mundo de la empresa. Por ejemplo, cuando ésta desea identificar los clientes que generan más beneficios. Si la proporción 80-20 se respeta, la empresa puede dedicarse al 20% de los clientes que generan el 80% de volumen de negocios, con tal de fidelizarlos para conservarlos. Palabra clave: Vilfredo Pareto, principio de Pareto, regla del 80-20, regla ABC, volumen de negocio BN, Joseph Juran, gestión del tiempo, relación con los clientes, marketing relacional, RFM, diagrama de Pareto, larga cola, óptimo de Pareto. ¿Es lo mismo que yo di? Eso es todo. Ok. Introducción, historia. La ley de Pareto es un principio de análisis y de apoyo a la toma de decisiones formulado por Vilfredo Pareto. Esto fue de Vilfredo Pareto de 1848 a 1923, a finales del siglo XIX, más concretamente en 1897. Entonces, Vilfredo Pareto en el 1897. Este economista y sociólogo italiano que realiza sus estudios en la Escuela Politécnica de Turín, Italia, es considerado el padre fundador de lo que llamamos hoy el principio de Pareto. Pareto estudia la riqueza de su país y constata que el 20% de sus habitantes concentra el 80% de la riqueza total. Entonces, aplica esta ley a otros estados como Rusia, Francia y Suiza y obtiene los mismos resultados. Sin embargo, la regla del 80-20 no se reconoce y atribuye a Vilfredo Pareto hasta los años 40, gracias a Joseph Juran de 1904 a 2008. Un ingeniero estadounidense que trabaja en la gestión de calidad. Definición del modelo. La teoría de Pareto resulta de una observación según la que el 20% de las causas produce el 80% de los efectos. Dicho de otra forma, en el mundo de los negocios, el 20% de los clientes son responsables del 80% del volumen de negocios. Así, identificando este 20% que corresponde a los clientes más importantes, las empresas les pueden dedicar más atención y con esto ganar tiempo y dinero. Según Joseph Juran, la ley de Pareto tiene una aplicación universal en el ámbito de la empresa y la podemos encontrar en todos los sectores de la sociedad. Incluso está presente en la mayor parte de los aspectos de la vida cotidiana. No obstante, veremos que tanto en la empresa como en los otros ámbitos, esta proporción 80-20 no siempre se respeta. A pesar de todo, sirve para ofrecer una idea de la realidad. Ok. Voy a hacer un poquito más grande la letra.
Ok, y seguimos. Teoría y presentación del concepto. El contexto inicial. En los años 40, Joseph Juran se da cuenta de que una minoría de los defectos identificados causa la mayoría de los problemas en la cadena de producción. Reconoce rápidamente la proporción 80-20. El 80% de los problemas están causados por el 20% de los defectos. Y atribuye esta teoría a Vilfredo Pareto a principios del siglo XX. A lo largo de sus investigaciones sobre la gestión de la calidad, Joseph Juran demuestra que puede separar las causas en dos grupos, lo que es vital por un lado, en nuestro caso el 20% de los defectos, y lo que es secundario por otro lado, lo que representa el 80% restante. Aislando los defectos considerados como más problemáticos, es decir, los que generan el 80% de los problemas, Joseph Juran puede centrarse más en estos y así reducir significativamente los problemas hallados en la cadena de producción. ¿Sabías que? El principio de Joseph Juran se llamaba originalmente The Vital Few and Trivial Many, que se traduce por los pocos vitales y muchos triviales. Ay, los pocos vitales y muchos triviales. A pesar de la gran aportación de este economista, el uso de la denominación principio de Pareto ha sido el que se ha perdurado, sin duda, porque este suena mejor que el nombre que le dio Joseph Juran. Es más cortito. Perfecto. Sandra, buenos días, bienvenida. Aplicaciones Adelante, en la Jenny. empresa. Hoy en día, el principio de Pareto tiene muchas aplicaciones en la empresa, pero también en los ámbitos de la gestión personal y de la búsqueda de la eficacia. Las aplicaciones en la empresa también pueden concernir tanto a la gestión de clientes como a la gestión de recursos humanos. Imaginando que el 20% de los empleados realizan el 80% del trabajo, pero también a la estrategia comercial, sabiendo que el 20% de los productos generan el 80% de los beneficios. En esta sección abordaremos más en profundidad la aplicación de este principio en el ámbito de la empresa. Los siguientes puntos representan sus diversos usos de manera clara y sucinta para ayudarle a comprender mejor la ley de Pareto. Pareto como herramienta de marketing relacional. Una de las aplicaciones más relevantes del principio de Pareto concierne a la gestión de clientes de una empresa. Numerosos estudios demuestran que, efectivamente, el 20% de los clientes representan el 80% del volumen de negocios, lo que convierte a estos clientes en los más importantes de la empresa. Por consiguiente, hay que conseguir su fidelización para asegurar la máxima retención posible. Esto se consigue principalmente a través del marketing relacional. ¿Sabías que el marketing relacional es una herramienta que permite crear y mantener una relación entre una marca y sus clientes mediante la concesión de regalos o descuentos, o incluso mediante invitaciones o consejos? El objetivo es desarrollar una relación duradera con los clientes, ya que los costes de retención son menores que los costes de adquisición de nuevos clientes. Existe otra aplicación del principio de Pareto en la gestión de la relación con clientes. El 20% de los clientes presentan el 80% de las reclamaciones. Si este 20% se refiere a los mismos clientes que en el ejemplo anterior, la empresa no tendrá dificultades en satisfacer sus demandas, puesto que ya persigue el objetivo de fidelizarlos. Desgraciadamente, a menudo esto no es así. El 20% de los clientes importantes no suele coincidir con los que presentan el 80% de las reclamaciones. En este caso, para la empresa es más difícil identificar con claridad cada categoría de clientes y dedicarles la mayor parte de su atención. Por eso, le hará falta definir sus prioridades y escoger entre su volumen de negocios y la gestión de las reclamaciones, generando la satisfacción de los clientes.
Hasta aquí te puedo ayudar el Mike. Perfecto. Muchas gracias. Pareto como herramienta de control de calidad. Una segunda aplicación, utilizada en especial por Joseph Juran, es la del control y la gestión de la calidad en la cadena de producción. Si el 20% de los defectos causan el 80% de los problemas, entonces la empresa le interesa esforzarse para arreglar los defectos en cuestión con tal de mejorar la calidad. Hay otras aplicaciones del mismo tipo que son igualmente válidas. El 20% del tiempo de ajuste de las máquinas arregla el 80% de los problemas. El 20% de la cadena de producción produce el 80% del producto final. Muy interesante. Otros usos de Pareto. Herramientas de gestión personal. El 20% de nuestro trabajo produce el 80% de nuestros resultados. Herramienta de gestión de riesgos. El 20% de los riesgos conlleva al 80% de las consecuencias. Herramientas de gestión de logística. El 20% de los productos genera el 80% de los costes de almacenamiento. Herramienta de gestión de existencias. El 20% de la cantidad total de productos representa el 80% del valor total de las existencias. Herramienta de gestión de ventas. El 20% de los productos genera el 80% de los beneficios. Entonces tenemos para gestión personal, de riesgo, de logística, de existencias y como herramienta de gestión de ventas. Y si la regla fuera una norma, y si el principio de Pareto fuera una norma en las empresas hoy en día, debemos acercarnos tanto como sea posible a la proporción 80-20 para asegurar la supervivencia. Tomemos un ejemplo ya estudiado. Una empresa que después de realizar un estudio de sus clientes se da cuenta de que solamente el 10% de los mismos representan el 90% de su volumen de negocios. Su situación es, en cierto modo, muy preocupante, ya que dispone de bajo capital de clientes importantes. Si perdiese algunos, aunque fueran unos pocos, su volumen de negocios se reduciría drásticamente. En este caso, alejarse de la regla del 80-20 sería muy negativo para la empresa. Existen dos soluciones. O decide mimar a sus clientes importantes para conservarlos, aunque esta solución simplista no resolverá sus problemas, ya que siempre dependerá de estos clientes. O, al tiempo que aplica la solución, decide fidelizar a otros clientes para encontrar un equilibrio más estable. Aquí resulta interesante detenerse con los clientes medios para lograr que se vuelvan buenos clientes y volver a una proporción media segura. ¿Okay? Bueno, entonces, alejarse, aunque parezca positivo, no es tan bueno, es riesgoso. El segundo ejemplo muestra que alejarse de la norma no es necesariamente peligroso para una empresa. Imaginemos que esta misma empresa, después del estudio de sus clientes, se da cuenta de que no tiene ningún gran cliente y de que el 30% de sus compradores más importantes representan el 70% de su volumen de negocios. Este es el caso de la empresa que se encuentra en una mejor posición que el ejemplo precedente. Está cerca de la regla del 80-20, aunque no llega al equilibrio de Pareto. Si bien es cierto que la actividad está indudablemente dispersada, la pérdida de alguno de sus clientes no le afectaría tan gravemente como la situación de la empresa con la proporción 90-10 y no sería tan dramática. Pero, atención, esto podría causar problemas a nivel del coste por cliente,
ya que su número es mayor. Los costes de gestión de los clientes y los y de los y de la comunicación, perdón, son en este caso más importantes. En esta situación, volver al equilibrio de los 80-20 aseguraría el éxito futuro. Adaptar el método de Pareto para llegar a la proporción 80-20 no es un objetivo en sí mismo. Todo depende de la actividad de la empresa y de su sector. Una empresa de supermercados tiene, sin duda alguna, muchos pequeños clientes, conforme a su sector, mientras que el consumidor aeronáutico tendrá menos clientes, pero estos serán inevitablemente más importantes. Así pues, el sector influye en la proporción de Pareto, que no se debe mantener siempre a 80-20. Estamos hablando de sectores, no de las actividades de nuestro día. ¿Sabías que hay varios tipos de comunicación corporativa hacia los clientes? Por un lado, el marketing masivo se dirige a todos los consumidores, considerados como consumidores medios. Por otro lado, el marketing uno a uno se dirige a cada consumidor por separado, ofreciéndole productos personalizados, y este segundo método de acercamiento al cliente es sin duda el más interesante, pero también el que representa los mayores costes de implementación. Finalmente, existen otros tipos de comunicación intermedios como el marketing diferenciado, que se dirige a una parte más o menos grande del mercado, o incluso el marketing concentrado, que se centra únicamente en un pequeño nicho de mercado. Beneficios del modelo de Pareto. Tener en cuenta el principio de Pareto aporta muchos beneficios. Una empresa que conozca su proporción de Pareto para cada uno de sus departamentos puede mejorar su eficacia. ¿Cómo? Gestionando mejor sus riesgos, conociendo los riesgos más importantes y los más fáciles de corregir. Puede centrarse mejor en su core business o el negocio principal, el negocio troncal. Conociendo mejor a sus clientes. Así puede definir su estrategia de comunicación y dirigirse principalmente a los consumidores más importantes. Si conoce las características del 20% de sus clientes más importantes, como su origen, su sector, en el caso de profesionales, o su sexo y edad, en el caso de individuos, puede dirigirse a nuevos clientes potenciales que correspondan a estas características. Si los consumidores a los que se dirige se parecen a sus mejores clientes, tiene más posibilidades de conseguir que pasen del estado de cliente potencial al de cliente. Limitando los costes, esa es otra forma para mejorar la eficacia en los departamentos. Limitando los costes. En una cadena de producción, conocer los puestos que consumen más energía y que proporcionan el menor rendimiento puede permitir a la empresa adaptarse, suprimir o modificar los elementos más costosos. Y otra opción es limitando las pérdidas de tiempo. Conociendo las actividades más productivas, un manager, gerente, puede concentrarse en ellas para mejorar su rendimiento. Entonces, quiero hacer una pausa porque nos habla de los beneficios en una empresa y la podemos transformar o convertir o traspasar a nosotros, gestionando mejor los riesgos, conociendo mejor a los clientes, limitando los costes y limitando pérdidas de tiempo. O sea, que tú bajes la pérdida de tiempo, bajes el coste de hacer ciertas actividades, conozcas mejor a quién vas dirigido tu trabajo para que puedas llegar a esos clientes.
Y bueno, en esta sección, límites del modelo y extensiones. Si alguien quiere comentar algo, levanta la mano, nos dice, abre el micrófono. ¿Puedo comentar algo? Adelante, Lupita, por favor. Qué importante todo lo que estás mencionando, pero me brinca una palabra que mencionaste, riesgo. Y creo que todos queremos evitar los riesgos en todas las áreas, ¿no? Sí. Em, y entiendo el Pareto que es, me dice dónde poner mi energía para crecer y ganar más y me da un porcentaje, que es algo que ya está muy estudiado, pero cuando llené el cuestionario que nos diste para la visión personal y profesional, Ujú, hay un subtema que se llama finanzas y patrimonio y dice qué reglas de gasto y riesgo aplico, sí o sí. Y haciendo el análisis, cuando lo metí, una de las recomendaciones que me saltaron es no aceptar clientes que representen más del 30% de mis ingresos. O sea, de ese 20%, ahora lo quiero traer al tema con el Pareto, con esto del tema del Pareto. Ok, el 20% de mis clientes me dan el 80% de mi ingreso, pero ese 20% de clientes que se va a convertir en mis 100, n- un solo cliente no me debe dar más del 30% del ingreso para evitar el riesgo a no quedar atrapada. Y lo entendí perfectamente recordando la anécdota que nos platicaba Pepe, que no es una anécdota, fue una realidad, de lo que le pasó al Globo, que cuando Sambors se convirtió un solo cliente en más del 80% de sus ingresos y después se fue y pusieron toda su atención en ellos, quebró el Globo. Entonces, mm, pensé en eso y dije, claro, o sea, ¿cómo no aplicar el Pareto de forma ingenua? Tengo un cliente gigante que me paga la mayoría y voy a volcarme sobre él, que fue lo que hizo el Globo. Y entonces, no sé, trato sí. de hacer esa relación para evitar ese riesgo que tú comentas, ¿no? O sea, ok, hice mi Pareto y el Pareto me dice, vas a eficientar esto para que obtengas la mayor con el menor esfuerzo, pero eso no significa poner en un solo cliente o en un cliente que me dé más de cierto porcentaje, ese 80% para evitar los riesgos que van emparejados, ¿no? De que se vaya el cliente, de que no me pague, de que, o sea, de repente el que era o los 5 superstars de los que tenía de mis clientes, algo falle, ¿no? O mi plataforma, también Mm. podríamos traslaparlo a una plataforma. Hace 2 días, falló la nube de cloud y, y pienso en todas las empresas que están brindando los servicios a través de esa plataforma, ¿no? Y eso me llevó a pensar en mis riesgos del negocio que estoy haciendo y hablar y ver estos porcentajes, el Pareto y este 30, decir, no voy a depender, incluso traslapar el Pareto a una sola plataforma que me brinde el servicio para lo que yo voy a su vez también a dar como servicio hacia afuera, ¿no? En un B2C. Exacto. Sí, qué bueno que lo apuntas, Grisel y Paco, buenos días, bienvenidos. Estamos leyendo la ley de Pareto, el principio del 80-20. Porque sí, también hay que ponerlo en esa parte de los riesgos. Se te va el cliente que representa el 80% o el 30% de tu operación y es un golpe muy fuerte, ¿no? Y sí me gusta cómo lo pones, cuidar, como nos decía hace rato el libro, cómo hacemos el balance y fidelizamos a clientes o buscamos esos clientes que no solo son de los mejores, sino que nos permitan tener ese balance para no tener esos clientes de riesgo, porque sí puede ser un verdadero riesgo. Adelante, Yadi. Bueno, punto de vista. Creo que el Pareto nos habla como de una
de una intención de priorizar, porque en una empresa o en nuestra vida, el 80-20 lo puedes conectar con todo, ¿no? Entonces es como hacia dónde vas a igual enfocar un poco de tu energía. Y pues él plantea un poco ese tema de identificar temas de los riesgos. En uno de mis trabajos tenemos ese tipo de actividades. Y algo que había dicho uno de los instructores, que fue con lo que me quedo, llegaban los eh, directores o gerentes y no, yo no tengo riesgos, no pasa, en mi área no pasa nada de eso, ¿no? Porque pues quieres evitar problemas, aparentemente, ¿no? Entonces lo que le dijo el instructor fue, bueno, entonces, si tú no administras riesgos, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿cuál es tu función por lo que estás en esta área o en esta dirección, ¿no? Y se quedó así de claro, si no tienes riesgos, entonces tu posición tendría o no tendría sentido, ¿no? Y fue cuando empiezas a evaluar, dices, claro, mi posición realmente tiene intención y sentido, y identificas los riesgos son estos, y es cuando como que le empiezas a poner más ahínco, ¿no? Creo que sí es importante la parte de priorizar y dentro de esa priorización que hagas, qué 80-20 puedes empezar a procurar. Y lo que dice también el libro, ¿no? Puede que estés procurando pero este no tanto. Y yo creo que conforme uno va experimentando más el 80-20, tienes más alcance para ver cuántas cosas a la vez puedes ir integrando de todas esas líneas. Sí, porque es complejo, ¿no? Creo que hay también una situación que he hablado mucho de multitasking y de nuevo se refiere aquí de prioriza, a dónde vas a dirigir tu energía, tu tiempo, este, y si no, como decía el Michael, a dónde puedes tú delegar como ciertas decisiones que tal vez tú no tienes esa posibilidad en este momento de visualizar, ¿no? Em, pues eso, ¿qué hay en tu capacidad en este momento de trabajar y hacia dónde quieres dirigirte? Yo creo que lo del libro de las 12 semanas, que es la visión, nos da como un arranque de punto de partida de qué voy a priorizar para un periodo. Y estas acciones estratégicas que también nos comparte un poco el plan, es como tienes que identificar cuáles son las que le van a dar un poco más de impacto a esa visión que tienes. Y así, ¿no? Entonces creo que el 80-20 hay que quedarnos, bueno, lo voy a hacer en el día a día, e identificar dónde queda mi 80-20. Entonces, pues, muchas gracias. Ese es mi comentario. ¿Cómo ves, Gracias, Yadi. ¿Cómo ves, Lupita? Para que no, Muy no sé qué. interesante con lo que Ajá. cierra ahorita, lo que acaban de comentar, y yo lo pondría en un tema y que usan mucho los ingenieros industriales, que es detección de peligros y evaluación de riesgos, Ujú. ¿sí? Mira, está interesante. Porque algo puede representar un peligro, ¿sí? Pero hay riesgo de que suceda o no. O sea, si yo me meto a nadar, o sea, yo sé que hay tiburones y en una playa y me meto a nadar, existe el riesgo de que yo vaya a salir herida o que me coma o me muerda un tiburón. Pero, o sea, no sé si me doy a entender. Es como un método ordenado para ver qué puede salir mal, qué tan grave y qué puedo hacer al respecto. Entonces, yo creo que el Pareto también lo podemos aplicar ahí, ¿no? Lo que decía, bueno, enfócate en el 20 que te va a dar el 80 Ujú. por el tema de la energía y de beneficio del retorno que vas a tener. Pero aún cuando tú estés trabajando ese 20%, hacer esa evaluación de detección de peligros y evaluación de riesgo, que es la recomendación que me dio y que yo me quedé pensando cuando metí el cuestionario el que nos diste para contestar, y en la parte de finanzas y patrimonio
Dije, claro, o sea, me dijo, no le des más del 30%, que no te dé el más del 30% de ingreso un solo cliente. Y fue cuando recordé lo que les comentaba, lo que le pasó al Globo y le ha pasado a otras empresas, y que de repente, y que fue, por lo que nos comentaron, fue una jugada estratégica, ¿no? Para adquirir la empresa. Pero bueno, ¿qué tal si esa empresa que es mi número uno y la que me representa el 50% de ingreso, cambiaron de gerente o decidió no comprarme o cualquier otra situación? Y puede ser no solamente en el tema de un cliente o un ingreso, ¿no? Cómo diversificamos nuestros ingresos. O sea, ahí hacemos también una detección de peligros y evaluación de riesgos en donde ponemos nuestro patrimonio, nuestros ahorros, pues, no sé. Y pues para mí la parte del peligro, que el peligro puede ser al azar, o sea, no es algo que podamos predecir, em, es dónde está la fuente de un daño potencial dependiendo en el área en que estemos trabajando, ¿no? Lo que estemos evaluando. Sí, me gusta eso. Y sabes que, Lupita, hay una parte de escalera que yo creo que lo van a comentar aquí, pero volviendo al caso que yo les comentaba, lo que aprendí en esos años que contraté a un consultor y auditor de empresas, me dijo, ok, ya eliminamos a estos clientes, todavía no, están en la lista, ¿no? Entonces, como tú dices, el 20% se vuelve en tu 100%. Si eliminas a esos 80% de clientes que te están dando solo 20% de resultados o te están generando muchos gastos de operación. Entonces, yo recuerdo que me dijo, todavía no los mates, Sí, consigue más clientes de los que te dan buenos resultados y en la parte media para que tengas ese soporte y no caiga tu operación porque ya estás programado, tienes tu presupuesto de ventas y de alcance este año. Simplemente el quitar a los más chiquitos que te dé ese tiempo para conseguir uno más que te permita ir sacando otros de esos chiquitos de la lista negra, de la lista, causan mucho costo trabajar con estos clientes. Y hay esa parte que te permite escalar, pero lo vas haciendo gradualmente para no perjudicar la estabilidad que en ese momento tiene la empresa. ¿Ok? sí, sí. Sí, lo que hablas es que el riesgo es igual a la probabilidad por el impacto, ¿no? Que me va a causar, que no es lo mismo un peligro muy grave pero con poca probabilidad de que suceda, a algo que pase seguido y que tenga un impacto muy pequeño, ¿no? Y la verdad es que yo sí me metí a esto en el tema de pues, la marca blanca que adquirí y de decir, tener plan B, no puedo depender solo de una plataforma para el Ajá. universo del servicio que quiero ofrecer, que es, o sea, está muy bien la plataforma, pero hasta los grandes se caen. Y eso lo Sí, aprendí esta semana cuando se cayó la nube de cloud y fallaron servidores de los gigantes. Y sí. salió el CEO a pedir disculpas y fue cuando se me prendió el foco rojo y dije, o sea, claro, o sea, no puedo depender, hasta los grandes se caen. Y finalmente la que va a dar la cara con mis clientes para este 20% que me va el 80%, y fue cuando me regresé a revisar esta parte del riesgo, ¿no? Que lo hacen pues todas las empresas, ¿no? Los ingenieros industriales tienen Sí, muy sellado en la piel esto de detección de peligros y evaluación de riesgos. Y dije, yo lo tengo que bajar a mi nicho, a mí, o sea, a mi modelo de negocio, más bien a mi modelo de negocio. sí, súper, me encanta y bueno, solo me parece que Paco y Victoria, se nos fue Ah, Victoria, no, ahí está, Victoria, ahí están. No están trabajando en lo que estamos haciendo en el bootcamp, pero, o sea, tiene mucho que ver porque estamos exprimiendo nuestra visión personal, súper fijando nuestra visión profesional y empezar a ver qué actividades son súper importantes, que nos quitan tiempo, pero son súper importantes para mandarlas a ese 20% de
consumo de tiempo que nos pueden generar muchísimos más resultados. Entonces esto viene como anillo al dedo lo que estamos haciendo en los otros cursos. Pero sigamos. Muchas gracias, Lupita, Yadi y todos. Límites y Paco nos pone aquí, puso que el 20% de tus distracciones generan 80% de tu pérdida de tiempo. Sí. Por eso no tengo redes sociales. Si me escriben no les voy a contestar ni en Instagram, ni en Facebook, ni en nada. 20% de tus decisiones te liberan 80% del estrés, pero aquí hablamos y platicamos y somos muy cuates aquí. Hábitos y bienestar. 20% de hábitos clave, claro, dormir bien, alimentación, ejercicio, generan el 80% de tu salud. 20%, o el 80-20 sirve para identificar el poco vital contra el mucho trivial. Perfecto para tu concepto de radicalmente enfocado. A eso me gusta, Paco. Radicalmente enfocado. En inversión hay un consejo, no pongas todos los huevos en una sola canasta. En cuanto a clientes se refiere. Y también se metes tu dinero en la bolsa, ¿no? A veces hay que diversificar para tener esa seguridad. Y seguimos. Vamos a la mitad. Límites y críticas del modelo. El modelo de Pareto, a pesar de su carácter universal, no siempre se comprueba en todos los sectores y departamentos. Se ha trazado un primer límite en la gran distribución, ámbito en el que es poco probable que el 80% de los clientes representen el 80% del volumen de negocios, ¿no? Netflix es parejo. Hay un Netflix Premium, pero fue parejo tu membresía, tu entrada a el streaming. Y ahorita de lo que decías, Lupita, me acordé y no quiero dejar de hacerlo. Acuérdense cuando se cayó WhatsApp varias horas o creo que fue un par de días. Dejamos de tener comunicación y estaban buscando Viper, me parece, había otras parecidas, pero lo que conmocionó al mundo cuando se cayó WhatsApp fueron varias horas, no recuerdo, pero fue trágico. Qué feo que tenemos que depender de WhatsApp para que siga moviéndose el engranaje. La ley tiene que adaptarse, por consiguiente, el sector y al departamento de la empresa implicados. Además, podemos emitir dos críticas más. En primer lugar, la proporción 80-20 obviamente no es siempre la que observamos en la realidad. En segundo lugar, centrarse en el 20% no siempre es la mejor solución. Un modelo no siempre exacto. La primera crítica relativa a este principio pone de relieve el hecho de que no se trata de una ciencia exacta. La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social imperfecta. La primera crítica relativa a este principio propone de relieve el hecho de que no se trata de una ciencia exacta. Obtener una proporción 80-20 para cada departamento de una empresa resulta imposible en la práctica. Sin embargo, no se rebate la idea original del modelo. En la teoría de Joseph Juran, los efectos deben separarse en dos partes. Por un lado, una parte mínima en número, pero importante en consecuencia, pero limitada en consecuencias. Otra vez, en la teoría de Joseph Juran, los efectos deben separarse en dos partes. Por un lado, una parte mínima en número, pero importante en consecuencias. Y por otro, una parte importante en número, pero limitada en consecuencias. Si no es posible delimitar con exactitud estas dos partes en 20-80, las proporciones 10-90 o 5-95 pueden utilizarse igualmente y podrían incluso ser la norma que corresponda a una situación determinada. ¿Okay? Ahora,
un modelo no siempre eficaz. La segunda crítica habla de la eficacia relativa del principio de Pareto. Aunque el 80% de los productos de una empresa se vendan poco, puede representar un margen de volumen de negocios a tener en cuenta. Supongamos un 20%. Si los costes de almacenamiento de estos productos son bajos, la empresa puede permitirse continuar vendiéndolos incluso si atraen a menos consumidores. En el punto siguiente veremos que la ley de Pareto está relacionada con otro principio importante, el de la larga cola o el de la cola larga o el de la gran cola. Perfecto. Sigamos. Extensiones y modelos de relacionados. El modelo ABC, la larga cola y demás. Mira, el modelo ABC aporta una mejora al principio de Pareto. Este nuevo principio formula la hipótesis de que, con Pareto, no se tienen en cuenta las categorías intermedias y que es difícil juzgar su importancia. Al clasificar los efectos en 3 clases, A, B, C, una empresa no descuida los efectos que son menos importantes que el primer 20% y reconoce su importancia en términos de consecuencias. Estas clases pueden repartirse de la siguiente forma. Clase A, el 20% de los clientes que representan 80% del volumen de negocios. Clase B, el 30% de los clientes que representan el 15% del volumen de negocios. Y clase C, el 50% de los clientes que representan el 5% del volumen de negocios. La clase B representa aquí la zona de riesgo, para la que una inversión en tiempo y dinero siempre puede ser interesante. Mientras que Pareto descuidó esta parte, el modelo ABC más preciso permite tener en cuenta las categorías intermedias. ¿Sí? Esta parte me parece importante. Me acordé, Jessy, de lo que propusiste, ¿no? El ABC. Y sí, obviamente este punto del B no lo vas a deshacer. O sea, es tu área de ocupación, preocupación. Y como dice aquí, presenta un riesgo interesante. Lupita nos dice usar el 80-20 para saber dónde poner la energía para crecer, ganar más y la evaluación de riesgos para no volverse rehén. Exacto. Si de aquí quitas a todos que no son del 20-80, pues te quedas sin un volumen importante de ventas que corresponde al 30% de los clientes con un 15% de volumen de negocio. ¿Cómo vamos? Bien, háganme saber que todavía 21 de noviembre seguimos aquí, en el aquí y en el ahora. Ok. Todo bien, Michael. Todavía no pasas este libro al chat, ¿verdad? Es correcto, todavía no, y yo creo que no hay, pero vamos a buscar la forma en la que sí haya. Mike, ¿podrías repetir este último párrafo que leíste acerca de los clientes A, B, C, por favor? Claro que sí, perfecto. Sí, me encanta que hagas eso, Carla, que si hay que reafirmarlo, lo reafirmamos. Y al clasificar los efectos en 3 clases ABC, una empresa no descuida los efectos que son menos importantes que el primer 20% y reconoce su importancia en términos de consecuencias. Consecuencias. Estas clases pueden repartirse de la siguiente forma. Clase A, y vamos aquí. El 20% de los clientes que representa el 80% del volumen de negocios. Clase B, el 30% de los clientes que representa el 15% de volumen de negocio. Es decir, con este 30 que representan el 15 y con 20 que representan el 80, tienes el 50% de tus
clientes y 95% de volumen de negocios. Clase C, el 50% de los clientes, que representa el 5% del volumen de negocios. La clase B representa aquí la suma de riesgo, para la que una inversión en tiempo y dinero siempre puede ser interesante. Mientras que Pareto, o sea, a la parte B, a ese 30% de clientes que representan el 15% del volumen de negocios. ¿Ok? Mientras que Pareto descuidó esa parte, el modelo ABC más preciso permite tener en cuenta las categorías intermedias. ¿Ok? O sea, la categoría intermedia hay que cuidarla, no hay que desaparecerla. La otra se va a ir moviendo y no causa tanto riesgo y nos permite en esta parte central B o poderle vender más al cliente o generar más o fidelizar más a estos clientes o aumentar la frecuencia de ventas o buscar a otro cliente que pueda entrar en ese clase A, ¿no? Ahora vamos con la larga cola. A ver si terminamos la larga cola. La larga cola es un concepto relacionado con el de Pareto, que además lo implementa, reparte el volumen de negocios de una empresa en todos sus productos. Incluye también los bienes particulares, que a pesar de todo, representan una parte importante del volumen de negocios, caracterizado por una baja tasa de ventas por producto particular y una cantidad elevada de productos particulares, a menudo más del 80% de la cantidad total de productos. En el caso de una librería, por ejemplo, los bienes particulares designan el conjunto de las obras publicadas de las que se venden muy pocos ejemplares al año. Debido a los costes de espacio que implique su almacenamiento, para un librero es imposible poner a la venta solamente estos libros. Así pues, tiene que centrarse en la venta de obras que se vendan bien, como los superventas o los bestsellers, para equilibrar la balanza. El vínculo con el principio de Pareto se encuentra en el hecho de que, en este caso, una minoría de artículos representa la mayoría de las ventas. Así, un comercio tradicional se tiene que centrar en estos productos. No obstante, los sitios web de comercio electrónico representan una excepción. ¿Ok? Bueno, aquí nos vamos a parar. Voy a tomarle una foto precisamente a esto. Terminamos el lunes, se los paso a WhatsApp. No se preocupen, en un rato esto se lo chupa la IA y nos los manda en PDF para que lo puedan leer. Focus Group, va a quedar aquí. Aquí nos quedamos para el lunes terminar. Bueno, ahí está. Y el libro se llama El principio de Pareto. Le voy a poner una. ¿Por qué no se ve la foto? Bueno, adelante, voy a tomar la foto. Voy a tomar varias fotos. Una, descuidados, claro, como me gusta siempre hacer, agarrar los descuidados. Ok. A la una, a las dos y a las sonrisa. Listo.
Y las fotos fue una solicitud de ustedes, ¿eh? Entonces ya me apliqué y me acuerdo de la foto. Adelante. ¿Qué quieren comentar al respecto? Aquí tenemos este libro, El principio de Pareto, que le vamos a tomar una fotingui y la vamos a subir aquí. Adelante. ¿Quién quiere hablar al respecto? Blanca, de la pregunta que hiciste y ahorita leyendo lo de Pareto, si nos vamos a Brian Tracy, él te dice, haz una lista de las cosas que tienes que hacer, una lista larga, hasta 100 si quieres, ¿no? Y de esas escoge las que son importantes y así va reduciendo y te dice, si solo tuvieras el día de hoy, ¿cuáles son esas cosas que si las terminas cambiarían radicalmente tus resultados o el enfoque que tienes para la vida mañana? ¿No? Ejemplo de la mañana cuando platicamos con Jessie en los agradecimientos. Jessie dice, fue un día muy productivo, estoy muy contenta, casi nunca termino más de tantas actividades, hoy hice más, ¿no? De las AS, este, y básicamente así podríamos también definir eso. ¿Cuáles son esas actividades, esas tareas, esas tácticas, estas acciones, esos pasos que van a definitivamente marcar una diferencia en el camino hacia mi meta más importante, mi objetivo más importante? No es solo es la parte de lo que haces para tu año de 12 semanas, ni lo que haces para la semana, porque todo esto, si lo estamos haciendo bien, está ligado a nuestra visión personal, ¿ok? Y es lo que queremos de nuestra vida. Listos. Sí, muchísimas gracias, Michael. Sí me ayuda mucho también recordar el libro de Brian Tracy, porque sí creo que al final tienes que ir ajustando, ajustando. Y pues bueno, pienso que con la práctica voy a ir avanzando más en esta parte Ujú. de tener mis mínimas metas más viables o hacerlas que sí o sí se tienen que hacer, porque sí me he estado haciendo listas largas y solo llego a dos, a 2:30, 3, pero a veces esas no son las más importantes. O sea, ayer sí me fue una muy buena, pero los días anteriores como que no eran de las importantes. Me puse a hacer como cosas urgentes y no me gusta eso. Ok, sí. O sea, ¿Qué libro de Brian Tracy comentaron, perdón? Blanca pregunta, Paco, que cuál libro de Brian Tracy. Es que sabes que no me acuerdo exactamente cuál libro es, solo lo que comentaste tú igual, Michael. O sea, que él lo menciona mucho, que hagas tu lista. De hecho, yo lo tengo anotado porque justamente tomé una clase con él hace como 3 meses. Entonces nos volvió a repetir eso, que Ok, anotáramos las Sí, ideas. Adel. sí. Y yo lo recuerdo porque me he escuchado varias veces el seminario Fénix que está en YouTube, que, o sea, Brian Tracy, o sea, es brutal la cantidad de información también que en ese seminario Fénix, de hace como muchos años que tenía un pizarroncito bien feo de Gis, este, eso vale la pena. Michael, ¿y si les compartes a Blanca lo del ABC 1, 2, 3? Claro, Jessy, dinos, porfa, tú eres la experta del ABC 1, 2, 3. Ay, muchas gracias. Blanca, te escucho y esta técnica que aprendí hace mucho tiempo es una verdadera maravilla. Yo estaba en logística y esto siempre, de los siempre, te saca del apuro. Fíjate que al poner toda tu lista de todo lo que haces, vas a clasificar las cosas
en 3 rubros. La primera es A, que es urgente, se tiene que hacer sí o sí, porque si no, no puedes avanzar al siguiente día. Entonces vas a poner junto a tu pendiente la letra A. Luego, las cosas importantes van a caer en el rubro de B. Es importante, pero no es urgente. Y C es lo que puede esperar. A partir de eso, vas a enfocarte solo en los A y tienes que identificar la actividad que sea más pesada, la que te va a llevar más tiempo, la que es mucho más urgente que las demás. A ese le vas a poner un 1 junto a la letra A. Posteriormente vas a buscar la segunda actividad y a ese le vas a poner 2 y así sucesivamente. Y vas a hacer y tener el mismo criterio para lo que es la sección B y para la sección C. Ahora, lo importante de esta técnica es que tú vas a terminar el pendiente A1 y hasta no terminarlo no pasas al pendiente A2 y hasta no terminarlo no pasas al pendiente A3. Con esto garantizas en que vas a sacar, digamos, lo más importante, lo más urgente, lo que se tiene que hacer. Y hasta que no termines con todas las letras A, no puedes pasar a las letras B. Y hasta que no termines con la B, no puedes pasar con la C. Entonces, los pendientitos se van a ir acomodando de acuerdo a su urgencia e importancia. Si tú hay otra regla que, de hecho, la aprendí aquí con Michael, que si tú realizas al menos una sola actividad, es, con eso ya avanzaste. Ahora, también está la otra parte de las mínimas no negociables, que por lo general son 3. Paco ya nos está presumiendo su lista. Mira qué bonita letra y hasta colores pone. Si vieran mi lista, se azotan, porque Dios, tengo letra de doctor. Pero vale mucho la Bien, Paco. pena apoyarte en el sistema ABC 1, 2, 3 y pues espero que te sirva. Bonito día. Sí, Jessy, gracias. Oye, yo quiero pedirte que eh, nos repitas. Yo tengo ya las A, que son las urgentes. No, si no, no avanzo y no pueden esperar. ¿Ok? A partir de tener esas A's, también pongo las B, que son importantes, y las C que pueden esperar. Pero ¿cómo paso de tener todas las A's revueltas a la A1, a la A2, a la A3? Claro, primero en ese caso lo que vas a hacer es leer todas tus A. Una vez que las lees, vas a identificar la que más te va a llevar tiempo, la que es mucho más importante que las demás. Por ejemplo, ahorita mi lista de As empezaba con la tarea de Michael para el bootcamp que tenemos al ratito. ¿Por qué? Porque es muy, muy importante para poder avanzar. Sin eso no voy a poder entrarle a la clase y sin eso, este, no puedo seguir avanzando en los pendientes de lo demás. Entonces, como es a las 9 la clase, yo tenía que apurarme, ya la terminé, Michael. Entonces, ese fue mi A1. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Ahora sí que el que sigue es también tanto de urgencia como de importancia dentro de mis As, ¿Ok? Sí, ¿sale? Y así esto vas también me avanzando. gusta porque te hace leer y te hace identificar mucho más estratégicamente, no a rajatabla como cuáles son ese 5%, 50% de clientes que representan el 5% de las ventas. Pues ya, dales gracias a Dios, te están quitando mucho tiempo. 50 expedientes, ¿no? Depende, si cada cliente es de $1 millón, pues igual no lo quiero quitar. ¿No? Pero muchas gracias, Jessy, me encanta. Urgente, importante, puede esperar de las As lo que lleva más tiempo, ¿no? O sea, tal vez ese sapo que hay que tragarse y lo que es más importante, lo que me va a permitir hacer las otras, lo que si por cualquier razón ese día solo hago esto, dije, bueno, al menos pude hacer esto que era súper importante y ayudó a B, C, D y no se cayó la empresa, ¿no? O sea, es que ocurre. Sí, Victoria, adelante.
Ay, no, pues todo lo Rápidamente. que oigo y la verdad hasta me voy de espaldas. Buenas. Este, mm, una modificación que hice hace un par de semanas en relación al método ABC, que también tengo años que lo uso, es, antes hacía toda mi lista, tengo pues mis dos columnas verticales para ponerlas a uno y luego la otra de palomear, porque sí soy muy visual de a manita. Y ahora lo que decidí hacer es, en mi hoja de agenda, le pongo una línea horizontal y pongo inicialmente esas metas mínimas no negociables, que son mis As, y después esa línea horizontal, lo que siga, para que sean B y C. Pero sé que esa primer franja antes de la línea es como que si logro hacer eso, ya lo demás ni me importa, hasta cierto punto, ¿no? Porque si lo puse en B es por algo, es porque es importante, pero puede esperar. Entonces, algo que me ha estado pasando estos últimos 5 días, y sí me causa algo de frustración, me causa como tranquilidad, pero a la vez frustración, y eso que acabo de escuchar es que aunque solo haga una cosa, ¿no? Entonces, como dije, me voy a Pero no es cumplir, para todos los días, no es para todos los días. pero fíjate que como dije, me voy a cumplir y ahí me quedan 2 semanas menos, pues diario me estoy desvelando, diario. Me estoy durmiendo en promedio 12 de la noche, incluso un poquito más, pero me digo, así como tú siempre dices, que este día no pasa si no lo haces. Y ahorita tengo esa mentalidad y digo, es que este día no pasa si no termino esta actividad. ¿Y qué me está sucediendo? Pues que de esa lista de metas mínimas no negociables, tal vez terminé una y me llevó gran parte del día. Y sí siento que avanzo porque digo, ah, ya logré esto, ya este bloque, que es uno, pero es grande porque no tengo la habilidad para hacerlo en menos tiempo, aunque en estos días he agarrado un poco más de habilidad en el copy-paste, porque estoy haciendo unos ebooks, que el primero me tardé 3 días. Y ayer que hice uno pequeñito, pues ayer lo empecé y ayer lo terminé completamente ya para exportar, pero sí me toma más tiempo de lo que debiera y entonces digo, una completa sí la terminé y de las Bs, de repente me paro y digo, de las Bs que no son tan importantes, pero sí las requiero hacer, pues digo, me doy dos bloques pequeños y las hago, ¿no? Pero la parte que quería compartir es esa, ¿no? Que yo estoy poniendo en la parte inicial de la agenda las As, ya nada más puedo poner 1, 2, 3, 4, o ya sé que por renglón es el orden, y ya las Bs y las Cs las pongo en la parte baja y entonces ya no las revuelvo. Antes sí las revolvía. Ponía toda la lista y A, B, A, C y las enumeraba. Ahora primero pongo mis metas mínimas no negociables y me enfoco principalmente en esa parte inicial de la agenda. Muy bien, Victoria, muchas gracias. Bueno, ya no tengo manos levantadas. Jessy, ¿habías levantado la mano o se había quedado? Paco, Sí, había este, levantado la mano nada más para adelante. decir que el A1 básicamente es comerte las verduras. O sea, cómete primero lo que no te gusta. Así. Creo que eso puede ayudar un poco para identificarlo, es de lo que no te da mucha flojera hacer, pero sabes que es impresionantemente indispensable. Y como dice Vicky, te va a tomar la vida ahí hacerlo, ese es el que tiene que ser tu A1, para que después todas las demás actividades sean más rápidas y más fáciles y te sientas tranquilo y fluyas. Esa es la única aportación. Gracias, que tengan bonito día. Igualmente, para todos, pues Gracias. que tengan muy buen día, buen negocio, buen fin de semana. Nos vemos o en el bootcamp o el domingo a las 6:30, ¿ok? O en el bootcamp del domingo, infernal, intensivo, de muchas horas seguidas. Bueno, bonito día, disfruten su fin de semana. Chao, Gracias. chao. Buen fin Bonito de semana. día. Buen fin. Gracias. Gracias, Bye. gracias, gracias.